Bueno, aunque estamos sobre el tiempo, pues me gustaría que dedicáramos unos minutos para las preguntas que tengan ustedes, observaciones, inquietudes con respecto de las participaciones de los ponentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, lo que se animan, me gustaría... adelante entonces, sí. Bueno, yo tengo varias. Bueno, casi cada uno le tengo como varias inquietudes. Pero, a ver, ¿tu nombre es Isaac? Isaac. No es Isaac. No, esa no es la pregunta. Vamos a hacer para ver esta cuestión, ¿no? Pero bueno, solo hasta el final tocaste la cuestión del ética barroco y venía de Picho, entonces yo ahí quería escuchar más, pero fue una pregunta muy puntual en torno a ¿por qué no? O sea, bueno, tú mencionabas esto de Bolívar Echeverría, de estrategia, de resistencia y demás, pero ¿por qué no querrían ellos transmitir sus conocimientos? A mí no me parece obvio que sea esto, ¿no? Digo, no me parece, no quise que no lo sea, pero ojalá por ahí puedas comentarnos algo de por qué tendría que ser así, ¿no? O de dónde se inquiere que no quisieran transmitir conocimientos, como para que de alguna manera, sí, lo que pasa es que tú decías que quizá, o la relación que había con Bolívar Echeverría en torno a Víctor Barroco era que esa estrategia de resistencia tenía que ver con el hecho de que no quisieran quizá transmitir todos los que sabían y demás, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué no querrían transmitir el conocimiento, cuál sería la estrategia política, digamos, o de alguna otra índole para no transmitir su conocimiento. ¿Puedo plantear las otras? Sí, plantea todo. Sí, bueno, a ti sería eso, Itza, ahí me dejaste pensando con la cuestión del alma. Entonces, no sé si pudieras ahondar un poquito más de dónde sale la cuestión del alma, de lo que comentabas, ¿no? Por ahí comentabas un poco la cuestión esta de que al no tener, bueno, un poco la cuestión esta pues, o entendí la relación entre los niños, o se les interpretaba como niños a los indígenas, porque de alguna manera tenían, no tenían alma o algo así. Entonces, si pudieras ahí hacer el vínculo más completo, te lo agradecería, porque no pesqué bien ahí la idea, lo mencionaste muy rápido, ¿no? Bueno, a Jennifer nada más le comentaría así rápido que quizá las primeras citas de los jóvenes no sean un poco fuera del contexto fuerte, digamos, ¿no? Porque entre Ricoeur y los jóvenes hay distancia astronómica, ¿no? Hay las cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo platicamos después, pero todo lo demás muy bien, pero eso sí no soy muy seguro de que pegue tan fácil, ¿no? Los jóvenes ahí. Y bueno, igual y para no hacerlo más grande, hasta ahí con Francisco tengo muchas dudas al respecto de lo que comentaba, ¿no? ¿Está Francisco? Sí. Perdón, perdí a todos. Nada más para hacerlo rápido, Danoravi dice esta referencia muy dusseliana del di de comer al hambriento, etcétera. Ese di de comer es una cuestión económica, ¿no? Son 2000 años antes de nuestra era, es decir, hace 4000 años, ¿no? Entonces, que no se haya hecho explícito no quiere decir que no existiera una reflexión en torno a la economía, ¿no? Y bueno, y de ahí ya nos podemos pasar al siglo XVI y te plantearía otra cantidad de temas que me pareció muy interesante. Alguna de ellas, el monopolio de los mares, ¿no? Fue una cuestión soberana en la que se peleó Suárez, Baudin, ¿no? Jean Baudin y Grosio, ¿no? Algunos por ser católicos adscribieron a una parte, los otros por ser veteranos a la otra y demás, ¿no? Está también la cuestión de las monedas, ¿no? Yo no sé qué tan moderno sea, pero Alesius, un jesuita, se le conoce más por teólogo, pero se le metió a la cárcel por estar diciendo que la moneda tenía menos cantidad de material precioso, ¿no? Dígase oro, ¿no?
y él saca las cantidades, lo cual se me hace muy curioso. No será un gran tema ahorita, ¿no? Porque de hecho nuestras monedas ya prácticamente no tienen ningún material precioso, ¿no? Pero en su momento probablemente lo sea porque todavía no hay una teoría química, ¿no? O sea, vendrá después hasta con Lavoisier en torno al 1800, ¿no? Entonces, y Newton tendrá también sus rollos alquimistas en su última etapa, digamos, ¿no? Pero son muy posteriores, ¿no? Milesius es siglo XVI, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es de que se le mete a la casa porque cuestiona las cantidades y proporciones que tienen, ¿no? Las monedas, ¿no? Caso curioso, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Me llamaba mucho la cuestión esto del acceso, y creo que no entendí cuál era ese acceso. O sea, tú decías cómo introducir la historia económica, ¿no? Y ahí se me perdió cuál sería ese acceso metodológico, ¿no? Que de hecho quizás es lo más interesante que planteaba. Finkelhammer tiene muchas citas en torno a cómo interpretar esos preceptos bíblicos, ¿no? De la economía, ¿no? Y habla, por ejemplo, la multiplicación de los panes o del vino y lo que sea. Y la interpretación que él da es muy interesante porque justamente desteologiza ese tipo de cosas y las lleva al plano más bien de la narrativa mítica y dice, bueno, solo se entiende en el sentido de considerar los víveres como un bien común, ¿no? De hecho, víveres ya ni siquiera está en nuestro vocabulario actual, ¿no? Ya se desapareció totalmente, ¿no? Pero todavía yo de niño creo llegué a escucharlo ahí en varias situaciones, ¿no? Pero ya casi nadie habla de víveres porque ya se desapareció de nuestro vocabulario la cuestión del bien común, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, creo que valdría la pena echarle un ojo a esos textos de Finkelhammer, ¿no? Porque son sumamente económicos y de ahí se desprende toda una ecológica, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Pero ahí lo podemos plantear después, ¿no? Bueno, igual y me quedo nada más ahí porque creo que ya fue un bombardeo de cosas. Bueno, muy bien. Para completar una más a Cristina. Juntamos las preguntas. Sí, ¿no? una pregunta, Sí, Cristina, sobre profundizar sobre el anticristo, que tú dijiste, lo anclaste con Hildegard, y después de ahí pasa Lutero. ¿Cuáles serían los contenidos que tú ves o que estos autores recogieron del anticristo y que llegarían hasta el siglo XVI, particularmente en algunos de los autos? Muy bien, entonces, adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo tenía... Perdona, bueno, sí, Cristina. Bueno, yo tenía para Isa, ¿cómo accedió Hernando a esta información? ¿Cómo fue posible porque tú lo planteas como que confesaron esta sabiduría? Y esto es un supuesto, habrá sido porque él, igual que la manipulación, se habrá hecho amigo de alguno, recibió una iniciación, estuvo en algún ritual y él fue testigo ocular de una cosa así. Esa es la pregunta que te tendría para ti. La de Jennifer es que pudieras repetir los autores en los que te estás basando, Riquet y Agamben. Y Alza, ¿cómo lograste hacer este desmontaje comparativo entre lo que dice Sagún en su historia y lo que dice la Biblia? O sea, te pusiste a leer todo Proverbios, o sea, bueno, es una pregunta metodológica porque qué chambota, ¿no? Felicidades. Y la cuestión del precio justo, también en el pensamiento económico escocés está en Adam Smith la idea del precio natural, que se asemeja mucho al precio justo de Tomás de Aquino, y hablabas de una... Yo estoy completamente de acuerdo contigo que la teoría económica está sustentada sobre ideas teológicas, aunque los economistas cuando dicen esto se enojan muchísimo. Yo vi una materia que se llama así, pensamiento económico, pero me parece muy interesante tu tesis. Nada más quisiera que repitieras esto que planteaste como hipótesis, o sea, que vas a reescribir nuevamente un pensamiento económico de la hispaneidad con base en el precio natural, en el precio justo,
que es de Tomás de Aquino o anterior, o si pudieras volver a replantear. Francisco. Bueno, es una pregunta relacionada con que Anselmo de Canterbury en estos pensadores escolásticos, y lo pregunto porque recuerdo que en el totalitarismo Hinkelhammer plantea, ¿no?, que la noción de deuda moderna y secularizada habría provenido de Anselmo, ¿no? Si hay algún vínculo o no lo has encontrado o no hay, ¿no? Y la segunda cuestión es más como metodológica y tiene que ver con, digamos, la pertinencia de estar hablando acerca de la primera crítica contra la economía política moderna, ¿no? Es que entiendo que es algo, por ejemplo, que Dussel habla mucho con respecto al debate que mencionabas, ¿no?, entre Bartolomé y Ginés, pero a mí siempre me genera, en particular, como esa forma de expresarlo, problemas, ¿no?, porque está pensándolo en términos de la historiografía, esta crítica, ¿no?, del mito a los orígenes, ¿no? Siempre es posible encontrar un primero antes y un antecedente antes, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tan pertinente metodológicamente, ¿no? Aunque, digo, me parece algo secundario, ¿no? El contenido de lo que planteas está muy interesante y es más importante. Y la otra cuestión es a la profesora Cristina, es una duda relacionada con las representaciones del anticristo. También si nos pudiera hablar un poco cómo era, porque a mí me resonaba un poco un texto que tiene Agamben, que se llama Leviatán y Behemoth, donde él, siguiendo la lectura de Schmidt acerca de Leviatán, también él encuentra que muchas representaciones en la Edad Media, y no sé si también de las que usted ha podido revisar, similares al frontispicio de Leviatán, ¿no? De hecho, Agamben va a decir, bueno, el Leviatán de Tomás Hobbes es el anticristo, ¿no? Y hay establecen muchas semejanzas incluso con imágenes, ¿no? Si hay imágenes en la Nueva España que recuerden a Leviatán, ¿no? Si nos pudiera hablar un poco de esa representación del anticristo. Gracias. Muy bien. ¿Cómo contestar? Ahí va, adelante. Yo tengo una pregunta. Me pareció muy interesante lo que hiciste. Y en ese capítulo 10 dice Sagún, hace las contrapartes de el que hace bien las cosas y el que lo hace mal. Este es el vicioso y el bueno, ¿no? El buen mercader de pescados hace esto, el malo hace aquello. En tu opinión y según tu investigación, las partes en las que habla de el indígena virtuoso también está permeado por la idea franciscana, por los proverbios o algún otro texto bíblico que hayas analizado. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo nomás una pequeña remarca para la presentación de la doctora Cristina, porque hablando de la tradición apocalíptica que influyó en la narrativa de los franciscanos, debemos tomar en cuenta no solo la herencia de Joaquín de Fiore, sino la tradición peninsular apocalíptica, y sobre eso pues habla, por ejemplo, Ana de Zavala de Ascoechea, diciendo que hubo ciertos patrones que determinaron esa conciencia apocalíptico-política, digamos, y sobre todo destaca la leyenda sobre el buen emperador, que nació en Bizancio durante la conquista islámica y después, a través de Italia otónica, permeó la península. Y allá se asentó, y podemos ver cómo trascendió esa idea diversos siglos, a partir de Beato de Liébana, Fray Martín de León, etc. También la teoría de recompensa, lo que es muy importante. Sí, pues la teoría de recompensa, que significa que durante el cisma luterano la Iglesia Católica
perdió buena parte de su rebaño por el cisma. Entonces hay que recuperar ese rebaño por la conquista espiritual del Nuevo Mundo, y pues así vemos la estrategia también de la violencia espiritual. Sí, y para justificar esa táctica de la invasión, esa táctica de expansión, tenemos que tomar en cuenta también el uso del discurso bíblico por Fray Jerónimo de Mendieta, por otros historiadores franciscanos, que presentaban, por ejemplo, a Hernán Cortés como Moisés, quien tuvo que salvar a los indígenas de su esclavitud provocado por su idolatria, etc. Y su idolatria, los franciscanos no lo consideraban, por ejemplo, como algo que les fuera inherente por su pravedad o por su inferioridad, porque según ellos los indígenas representaban la tribu perdida de Israel. Entonces hay que devolver a los indígenas su dignidad perdida. Sí, y esa dignidad también representaba la castidad, sí, hablando del anticristo y su depravación sexual. Sí, y así vemos, y yo no creo que aquí tenemos que sentarnos en el discurso de Thomas Hobbes, de Leviatán y todo, porque más bien tiene más que ver con el discurso patrístico. Sí, enraizado sobre todo en los tratados de Ireneo de León y de San Hipólito de Roma, porque ese discurso sobre anticristo no era apocalíptico. En el Apocalipsis no se dice nada sobre anticristo. Es un discurso impuesto en la época más tardía, digamos, porque precisamente San Hipólito dice del anticristo como hijo de una prostituta. Sí, y pues vemos como ese día evolucionó y cobró su vigencia durante la conquista, y vemos también la importancia de la tradición patrística bizantina, y no solo patrística, porque si hablamos de la herencia jurídica, y en ese caso me refiero a la presentación de Jennifer, también hay que tomar en cuenta la herencia de Justiniano, el código de Justiniano, las novelas de Justiniano en torno a la idea de un emperador, de una iglesia, y la castigación de las herejías. Pues. Muchas gracias, Iván. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, adelante. Sí, confesaron los indígenas. Pudo hacer esta recopilación de los conjuros, ¿no? Eso es lo que es sumamente interesante, ¿no? Porque los conjuros pertenecen a un grupo de los discursos del Tlactoli, que se nombra Nahualactoli, ¿no? Que es la palabra de los nahuales, que es el lenguaje mágico, ¿no? Era un lenguaje especializado, ¿no? Para un grupo de especialistas virtuales como justicias, que eran los médicos o curanderos, o los mismos adivinos, ¿no? Era un lenguaje muy metafórico, entonces sí se da esa confesión, ¿no? O sea, Ruiz de Alarcón, y aquí conecto, ¿no? Con la pregunta que también me plantea. Ruiz de Alarcón sí, de la manera en la que recopiló estos conjuros, él lo comenta, ¿no? En el tratado, y dice que hacía que confesaran a través de que les ponía trampas, ¿no? Esa es la forma en la que él pudo acceder a este tipo de cuestiones, pero aquí lo interesante, y por lo que yo trato de manifestar, que también como hay una forma, ¿no? de etos barroco, es en el sentido en el que esto lo comento en la investigación de David Tavares. Él, en este texto de la idolatría letrada, él identifica 5 conjuros de entrada que los escribieron los mismos indígenas. O sea, ellos mismos, no se sabe si fue el mismo actor ritual el que lo escribió,
o fue algún informante, alguien que lo escuchó. Entonces por eso yo creo que de aquí se puede desprender esta idea de etos barroco, porque creo que los mismos informantes o los mismos actores rituales confesaron esta información porque tenían una intención, ¿no?, de poder dejar dejar testimonio de este lenguaje, ¿no?, que estaba siendo acechado, estaba siendo borrado por todas las prácticas de dominación, y confesaron, ¿no?, esta sabiduría para que pudiera resguardarse y plasmarse en este texto, ¿no?, que se trató de la civilización. Muy bien, muchas gracias. ¿Sigue? Bueno, primero Enrique preguntaba la cuestión de lo del alma, pues es una cosa que los primeros religiosos tenían como un precepto, ¿no? Que no tenían alma, era una justificación para evangelizar, ¿no? Los pueblos sin alma requerían de ello. Frank Victoria es quien lo va a desarrollar y explicar, ¿no? Desde su parámetro de justicia y lo que para ellos eran las leyes para justificar la guerra. Esta idea viene desde Aristóteles de cómo se veía a los infantes y al esclavo natural como seres incompletos. De esa misma forma se va a ver a los indígenas como seres incompletos que necesitan completarse, educarse, lo que acaban de decir. Se necesitan educar a partir de la religiosidad y reencaminarse a ese camino de la tribu perdida, ¿no?, que tenían los primeros franciscanos. A eso me refería, no sé cómo se Cristina, como hice, pues sí, tenía que revisar toda básicamente, me hice lector de la Biblia, no soy creyente ni nada, pero sí conozco algunas cosas de la Biblia, desde que estaba haciendo la maestría y el doctorado, ¿no? Fui desmenuzando, pero básicamente eso fue siguiendo a una investigadora que se apellida Bulzoni, ahora no recuerdo su nombre, pero hace un análisis de los Huehuetlactoli para mirar que justo el Huehuetlactoli es una superposición del pensamiento cristiano a supuestos diálogos indígenas, y empieza ya a mirar que todo viene en esos libros, Eclesiastes, Eclesiástico y mucho de Salmos, porque son como debe ser, el deber ser de una mujer, el deber ser de un hombre. La Biblia está llena de eso, o sea, de cómo debe ser una buena mujer y cómo debe ser una buena o sea, lo mismo pasa para explicar si hay buenos o malos, cómo es una buena mujer, cómo es una mala mujer, cómo es un mal hombre, cómo es un buen hombre, siempre desde los parámetros cristianos. Entonces eso se liga con la pregunta, porque ciertamente la obra de Sahagún, y creo que todas las obras de las crónicas, siempre nos dan la posibilidad de pensar si hay algo filtrado que no sea invadido por la colonización o por el pensamiento cristiano, ¿no?, del europeo en sus descripciones. Y al desmenuzar, ciertamente vamos a encontrar cosas que solo se refieren al mundo indígena. Yo no estoy muy seguro de que Ruiz de Alarcón haya querido conservar, porque su objetivo también era hacer extirpar la idolatría. Ese era su objetivo como padre. Cuando toma por sí mismo, porque ni siquiera le dan permiso, él por sí mismo empieza a hacer los autos de fe, pues empieza a hacer la Inquisición. Lo hace y después lo juzgan, lo congelan un rato y luego lo perdonan, porque en realidad pues sí incurrió en una falta, pero como estaba haciendo una obra de la extirpación de idolatrías, pues fue perdonado. Digo esto porque me parece que hay que repensar un poco también, no perder de vista que el objetivo de todos ellos, sea del siglo XVI al XVIII, XIX y muchas veces hasta el XX, encontramos frailes, curas, religiosos que siguen persiguiendo las idolatrías. La cuestión de la sexualidad desde el XVI hasta hoy día, podemos seguir viendo que hay una persecución. Yo miro y una cosa digamos que transhistórica, ¿no?, en cuanto a este gran pecado carnal. Y entonces, sobre la pregunta que hacía la compañera,
creo que sí hay o sea, sí se pueden mirar cosas de lo virtuoso en los indígenas que no son precisamente descripciones del pensamiento cristiano. Sobre todo cuando, por ejemplo, Sagún describe y se admira de la capacidad de aprendizaje de los indios, de los oficios, de lo que venía de Europa. Los describe así, o sea, aprendieron de ver, aprendieron de hacer. Y hay una serie de descripciones en su propia obra donde a veces los admira y a veces los descalifica. Yo no estoy tan seguro ni concuerdo en que sea parte de esta idea de que son los primeros etnógrafos que vieron la parte humana. Yo tengo mis dudas, más bien creo que miraron que había que pasar a otro proceso de la misma colonización, que ya no se sostenían unos argumentos y que había que aplicar otros. Pero al final la dicotomía del bien y el mal se incorporó, porque incluso en el pensamiento indígena no existe, al menos en náhuatl no existe una palabra para decir mal, se dice lo que no está bien, que es muy, pero muy diferente. Entonces eso nos llevaría a otro análisis mucho más profundo, filosófico, que Bong también trabaja, ¿no? O sea, hay detrás muchas cosas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, igual nada más de manera muy sintética. Creo que igual, o sea, en un primer presupuesto hermenéutico de mi trabajo sí es afirmar que la economía es un subproducto de otros modos de hacer y saber, ¿no? Si queremos decirlo con Spinoza, la economía no es causa sui, ¿no? Sino que es dependiente de otras cosas. El segundo criterio hermenéutico que yo apuesto que es necesario para elaborar este proyecto de la destrucción de la historia de la economía política es ampliar nuestra actitud investigativa hacia otros registros que comúnmente creemos que no son materia de pensamiento económico. Y es allí donde considero necesario que es explorar estos relatos míticos utópicos, como los menciona Hinkelhammer, y a partir de los cuales podríamos tratar de detectar cierto razonamiento económico mínimo. Y sí, en efecto, unos párrafos que no leí por cuestiones de tiempo, ahí menciono cómo los códigos, incluso antes de la Hammurabi, el de Ur-Nammu, en Sumeria, ahí hay ciertas pues postulados de carácter punitivo, pero que tienen consecuencias económicas muy severas. Y entonces creo que este proceder metodológico de ampliar la exploración del razonamiento económico hacia textos que usualmente los economistas no revisarían, creo que nos permitiría ampliar pues la comprensión, incluso la dimensión histórica, como se describe convencionalmente los manuales de historia del pensamiento económico. Y bien, bueno, fuera de eso, creo que también me llama mucho la atención el caso que mencionas de Alesius. Yo no lo conocía, lo voy a revisar, y en efecto hay un historiador español, Manuel Naredo, que trata de mostrar cómo el pensamiento alquímico de alguna manera fue desplazando su lenguaje hacia las primeras formulaciones económicas modernas. El problema de la transmutación, que es fundamental en la alquimia, para transmutar cualquier metal en oro, esa es moneda corriente en la economía moderna. Ellos hablan de la transmutación de las mercancías en dinero, ¿no? Y entonces también es sugerente cómo se van contaminando o desplazando más bien todos estos términos teológicos, pero también alquímicos, en el saber económico, ¿no? Y de allí que, como dice la profesora Cristina, no sea una sorpresa que hay estos postulados sí teológicos y diría incluso metafísicos en el razonamiento económico moderno, ¿no? Que es necesario de explicitar. Y ya con esto concluyo lo que mencionó el compañero del papel de Anselmo de Canterbury. Yo no recordaba eso que menciona Hinkelhammer justamente en ese texto, y lo voy a revisar, la idea de la deuda. Creo que sí, es muy interesante, y lo que mencionaba al comienzo de las primeras experiencias de los sistemas de contabilidad única son contabilidades de deuda, ¿no? Entonces también sería como interesante hacer esa reconstrucción de la deuda en términos de su facticidad, en términos empíricos, y luego cómo fue pues teorizada, ¿no? Sería interesante hacer esa historia. Y ya con esto concluyo, presentar la hipótesis de la escolástica hispanoamericana como una suerte de primer diálogo moderno, al menos para el pensamiento económico. Yo lo hago a sabiendas del carácter retórico que tiene la formulación de ese proceso de esa manera, ¿no? Porque evidentemente será suplantar el mito de Adam Smith como padre de la economía por otro mito, ¿no? Sin embargo, yo estoy convencido de esta idea que suele citar mucho Enrique Dussel acerca de que los mitos pues, nos dan que pensar. Entonces creo que es interesante como que también adentrarnos a
pues, dimensión mítica que está presupuesta en todo discurso que tiene pretensiones de cientificidad. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias. Pues, sobre la pregunta de Cristina de mis autores, hiciste con Riquet, con su texto de Cultura y Totalidad. ¿Cómo? ¿Qué? Pues, el texto es Cultura y Totalidad, de Paul Riquet. Otro de Ramón Roosevelt, se llama De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo del colonial. De Agamben, su texto, que es un dispositivo de la revista Sociología. ¿Qué es un dispositivo? De de Gien Sepúlveda, el tratado que ya había comentado. De Dussel, pues son varios textos, la política de la liberación, la ética de la liberación. Hay otro que es también sobre la historia, y hay una conferencia que dio, que la ponencia 5, que se llama La metafísica del sujeto, que también es donde trató mucho, y ellos en general. Muchas gracias. ¿Ahora me uní? Sí, ¿verdad? Ah, pero no sé si ya terminó. Jennifer lo contesté. ¿Ya? Bueno, con respecto a tu pregunta de cómo llegaron a este discurso de Hildegarda con Martín Lutero y luego cómo llegó a la Nueva España, ¿sí, no? ¿Puede ser? Sí, es que tú hiciste esa regulación. Ok, bueno, Hildegarda representa en un grabado el nacimiento del anticristo como la iglesia corrupta, era lo que yo les mencionaba. En este caso es una mujer coronada, aparece en el grabado, se puede ver una mujer coronada, y ella bañada todas las piernas en sangre, ¿verdad? La sangre siempre. Y aquí es muy interesante porque este discurso de un anticristo también es el anticristo como el producto de un incesto, ¿no? De un padre con su hija, y en los grabados aparece, no en Hildegarda, pero en otro, en donde el anticristo nace de una cesárea, y se ve cómo está rodeada de demonios esta mujer, y el alma se supone que ella no lo quiso, o sea, es una violación, y entonces la mujer pues queda embarazada de este anticristo, pero le hacen una cesárea, sacan al anticristo, y el alma de la mujer no se salva. Hay interpretaciones de que el alma de la mujer se salva, pero no, porque la está tomando una demonia mujer, ¿no? Pero en el caso de Hildegarda, cuando hace la representación del anticristo como la iglesia corrupta, en el caso de Martín Lutero tenemos un grabado que mandó encargar a Hans Holbein, el joven, muy interesante. También el mismo Durero era el promotor a través de la retórica visual de Martín Lutero. Hans Holbein también tiene un grabado muy famoso en donde aparece como una historia en donde el Papa va naciendo de una demonia, ¿no? Y se ve como distintas etapas de la vida de este Papa, que en realidad es un anticristo para Martín Lutero, y lo va amamantando, le va enseñando, le va dando de comer, y así se ven varios momentos en donde ella da a luz a y lo va alimentando, pero también da a luz por el ano y a toda la iglesia, a obispos, arzobispos. Es un grabado interesantísimo, pero porque Martín Lutero no solo se valió de la imprenta y de la retórica escrita, sino también del arte, de lo visual, aunque digan que no, que el protestantismo iconoclasta no, para nada, utilizó y supo utilizarlo muy bien. Ahora, para la llegada de esos discursos a la Nueva España está el debate entre si la Virgen María es inmaculada y la madre del anticristo fue de unión carnal o también fue sin desearlo y de pronto quedó embarazada por infusión, ¿me entiendes? Por el pescado que se comió. Estos discursos están imperando también aquí en la Nueva España entre dominicos, no lo del anticristo, sino lo de la Inmaculada Concepción de María, entre franciscanos y dominicos, que es un temazo, o sea, se pleitaban por eso, porque los dominicos decían que no había sido inmaculada y los franciscanos decían que sí había sido inmaculada.
Entonces, esos debates se dan aquí en la Nueva España, y creo que tienen que ver con estos otros discursos que había en la Edad Media. Ahora, con respecto a lo que está preguntando el compañero, el Leviatán es una figura apocalíptica. Ajá. Que la haya tomado Hobbes y que la haya retomado después Agamben es otro tema, pero aquí en el barroco novohispano hay dos ejemplos muy interesantes de cuadros barrocos del siglo XVII, en donde aparece la Virgen del Apocalipsis en un mundo que dice herejías, y aparecen 4 momentos, ¿no? Que es el mundo musulmán, el mundo judío, el mundo americano, y así aparece montada, está en una representación del lado derecho de la Virgen, está San Miguel Arcángel, cortando las cabezas de ese Leviatán, ajá, y luego del otro lado un Arcángel Gabriel, ¿no? Que es el de la Anunciación, por ejemplo, ese lo tienes muy claro. Luego hay otro, ya un poquito más tardío, en finales del 17, en donde está efectivamente el Leviatán con la boca abierta, y adentro se ve el infierno, la boca, el fuego y todos los vicios, la vanidad, la lujuria, el juego, grabados interesantísimos del barroco. En el Museo Nacional de Arte puedes encontrar también unos muy buenos ejemplos en el tercer piso de cómo se representaba ese Leviatán, ese anticristo, esa Virgen del Apocalipsis, ¿no? Y la erradicación de las idolatrías. Pero siempre a nivel de la retórica visual hay una estetización del terror en ese sentido, ¿no? Y lo que dice Iván es muy interesante. Iván es un expertazo en todo eso. Iván Koplo. Bueno, ha tratado mucho el tema del apocalipsis, ¿verdad? Y entonces hay mucho que estudiar. Bueno, yo no soy especialista en eso, pero yo te agradezco porque efectivamente las utopías milenialistas en Jerónimo de Mendieta ven este terreno, este territorio, como una tierra para hacer misiones, ¿no? Que antes las habían hecho ya también en Israel, y cómo lograron, cómo convencieron al mundo musulmán, al califa que estaba ahí, de poner una iglesia franciscana, y lo lograron. O sea que realmente la tierra misional no nada más fue la Nueva España, sino otros territorios muy antes, ¿no? Como Asia, por ejemplo, como África del Norte. Exactamente. Sí. Y también hablando un poco sobre Hildegard von Bingen, qué importancia tuvo para la Nueva España y para el propio el Beato Gregorio López dice que pues hubo un milenio, ¿sí? Como milenialista él difería mucho de los franciscanos y de los seguidores de Joaquín de Fiore, porque según Gregorio López el milenio ya se terminó en el siglo XIV, empezó en el año en el siglo IV, en el año 318, cuando el Papa Silvestre, que es la encarnación de San Miguel Arcángel, ató a Satanás, es decir, a Leviatán, ¿sí? Hablando de Thomas Hobbes, ¿verdad? Y lo destronó, ¿sí? Entonces, y luego de ese milenio, dice Gregorio López, el libro del Apocalipsis no dice nada. Entonces, para reconstruir la narrativa de ese milenio que nos queda oscuro, hay que acudir a 3 fuentes, dijo él, al Apocalipsis de San Metodio o de Pseudo Metodio, a Sibila Tiburtina y a Santa Hildegard von Bingen. Ese milenio, según Gregorio López, se termina en 1318. Ese año, yo no sé si es mera coincidencia o algún mensaje subliminal, y yo me inclino a que sí fue un mensaje subliminal, y yo lo traté de justificar en mi última exposición durante el Congreso sobre el pensamiento hispano. Eso fue el año cuando el Papa Juan XXIII condenó a los franciscanos, franciscanos espirituales. A los espirituales. Pero según los franciscanos espirituales, la iglesia dominante era la iglesia corrupta, hablando del anticristo.
hablando del anticristo, porque a partir de ellos empezó a funcionar esa idea sobre anticristo colectivo, no como una persona, sino como un representante de apostasía, de una iglesia corrupta. Por eso los Fraticellos o Fraticelli lograron crear su propia jerarquía paralela. ¿Sí? Y vemos, ya podemos construir un panorama más o menos amplio, juntando a los franciscanos espirituales con Hildegarda de Bingen y con todo para ver la base ideológica de cómo la Iglesia católica o sus diversos segmentos trataron de contestar el reto puesto por Martín Lutero con su propia idea de la Iglesia corrupta. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, a todos por su presencia. Estamos muy cortados de tiempo. Entonces vamos a dar un receso de 3 minutos realmente para la siguiente mesa. Entonces les voy a pedir a los